Nombre, Luis Muiño, profesión, psicólogo. tu lugar favorito, Yo creo que mi aldea en Galicia. tu canción preferida, Ahora, hoy, Fisherman Blues de Waterboys. tu mejor hábito, La siesta. Soy un campeón de la siesta. una cosa que estás aprendiendo, A querer sin apego inseguro. un libro que recomiendes o que cambió tu vida Varios, pero últimamente dignos de ser humanos. y una frase que te inspire o te defina. Mismo. Miles, pero ahora mismo la de Confucio. Solo tenemos dos vidas y la segunda empieza cuando nos damos cuenta de que solo tenemos una. Hola, soy José Luis Serrano y te doy la bienvenida al podcast EduHacking. Luis Muiño es psicólogo, terapeuta, divulgador y uno de los responsables de que me enamorase del formato podcast hace más de 4 años. Ha publicado libros como La mente del futuro, Psicología para después de un confinamiento o No elijas, vive y trabaja. También ha publicado otros en coautoría como Entiende tu mente así somos y Entiende tu mente, claves para navegar en medio de las tempestades. Además de leer sus libros, lo puedes escuchar en el podcast de Entiende tu mente y en el programa Gente Despierta de Radio Nacional de España. Dejo todos los enlaces en las notas del episodio. Con esta entrevista aprenderás estrategias para entenderte mejor y poder vivir una vida en coherencia a lo que te define, llevas de serie y puedes llegar a ser. Hablamos de las sociedades colectivistas e individualistas, cómo ajustar nuestros objetivos, aprender a decir que no, a comprender y a defraudar las expectativas de otras personas cuando conseguimos que nuestros derechos empaten con los de los demás. También podrás saber hasta qué punto podemos cambiar y algunos factores de personalidad como las dicotomías de estar abiertos a la experiencia versus buscadores de hábitos y la introversión versus extroversión. Ya en la parte final hablamos de una de las soluciones favoritas de Luis para muchos de nuestros problemas modernos, el hedonismo. Se trata de una entrevista que te guiará en la construcción de tu propia arquitectura vital, que te permitirá ser más adaptativo y sobre todo a vivir más tu vida en vez de pensarla o que otras personas la decidan por ti. Antes de empezar, te recuerdo que puedes seguir todas las novedades de EduHacking y otros recursos que comparto en el canal de Telegram y en mi newsletter mensual. Los enlaces están en las notas del episodio y en joseluisserrano.net. Si disfrutas de este episodio, por favor, compártelo con otras personas. Es la mejor manera de ayudar a que EduHacking siga creciendo. Y ahora sí, te dejo con Luis Muiño. Muy buenas, Luis. Bienvenido al podcast de EduHacking. Como hemos hablado antes de grabación, me hace mucha ilusión que estés aquí. Las personas que me conocen también lo saben. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, de verdad. Me apetece mucho la conversación. Yo soy de podcast porque soy de conversación y me apetece un montón hablar contigo. Es nutritivo para los dos, estoy seguro. Nada, es un placer, de verdad. Yo quería empezar, siempre suelo empezar fuerte, ¿no? Con temas así para arrancar bien y sin calentamiento. Me salto seguramente muchas de las leyes de una buena entrevista, pero como siempre digo, como yo no soy periodista, pues nada, me las puedo saltar si te parece. Hay un concepto que tú has tratado en tus libros que es el de la sociedad personalista, que tiene que ver con esta aparente dualidad, o no aparente, ya me dirás tú ahora, entre la cultura individualista y la colectivista. Y me gusta empezar por aquí porque creo que es un buen punto de partida del resto de cosas que vamos a hablar. ¿Qué es esto de la sociedad personalista? Vale, partimos de una dualidad, por supuesto, la dualidad existe, que es entre individualismo y colectivismo.
Eso está ahí. Las culturas individualistas serían aquellas que te permiten completa libertad, pero a la vez no te dan cariño, no te acogen en su seno. Bueno, pues tradicionalmente se pone como ejemplo las culturas anglosajonas. Sería como el culmen del individualismo, serían lugares como Estados Unidos o Inglaterra en general, ¿vale? Luego hay muchas matizaciones. Las culturas colectivistas son lo contrario, son aquellas en las que hay mucho amor, hay mucho sentido de la unidad, pero a cambio hay muchísima menos libertad, porque, por supuesto, la gente te quiere a cambio de que estés dentro de la norma social. Las que se suelen poner como ejemplo son, no sé, Japón o culturas pues, indígenas, por ejemplo, andinas, no sé, los Aymara, por ejemplo. Eso sería una cultura colectivista. Como las dos tienen ventajas e inconvenientes, yo he vivido siempre mejor en una especie de punto medio. Me gusta superar dicotomías. Yo funciono muy bien así. Esta cosa hegeliana de tesis, antítesis y luego buscar una síntesis para luego seguir rompiendo dicotomías, ¿no? Entonces, entre el individualismo y el colectivismo, yo busco siempre el personalismo. En mi vida y, bueno, con algunos pacientes les descubro, si eso es lo que buscan, que esa posibilidad existe, ¿no? Y el personalismo sería una combinación de las dos, una especie de vida, de arquitectura vital en la que los demás forman parte, es decir, no es el individualismo, en la que te das, amas, quieres, pero respetando la diversidad, la libertad de elección del otro. Es decir, no llega a ser la total libertad del individualismo, la autosuficiencia esta que tanto se defiende en el siglo XXI y se define como el éxito vital, ¿no? O sea, no, es una vida interrelacional, no autosuficiente, pero a la vez manteniendo cierto grado de capacidad de elección, ¿no? Respetando que cada uno somos diferentes y qué bien que sea así. Y ahí entiendo que al final lo importante es que no perdamos esa capacidad de flexibilidad y adaptación, ¿no? Porque puede ser que haya personas que nos sintamos más cómodos, más cómodas en ciertos tipos de culturas, ¿no? Pero no por ello quiere decir, pues eso, que renunciemos a lo bueno de otras culturas. Y ahí con el tema de también que tiene mucha influencia con esto son a la hora de definir los objetivos, ¿vale? Porque puede ser que esta definición, que parece un ejercicio sencillo, pero cuando uno se sienta de verdad a hacerlo, por lo menos a mí, me suele costar bastante. Y uno de los puntos que creo que suele costar es si esos objetivos son los que tú quieres realmente o son objetivos que dan respuestas a las expectativas de otras personas. Que volvemos a lo de antes, en función del tipo de cultura, en función de dónde nos movamos, pues esto puede variar. Entonces la pregunta sería, a la hora de definir y evaluar nuestros objetivos, ¿qué tendríamos que tener en cuenta ahí? Pues eso, ¿dónde queremos situarnos? En la dicotomía anterior, si queremos estar en un extremo, es decir, hay personas que están muy bien en el colectivismo, entonces sus objetivos deben estar definidos por las expectativas de los demás. Por ejemplo, si tú eres una persona muy familiar, que digamos tu centro vital es tu familia, por ejemplo, yo qué sé, tu pareja, tus hijos, esa estructura familiar, digamos, compacta y que te da unidad y te da un sentido vital. En ese caso, probablemente, pues casi todos tus objetivos están definidos en torno a la familia. Y está bien. Si tú estás cómodo ahí, fantástico, ¿vale? Porque eres, vamos a llamarle, colectivista. Si eres individualista, tus objetivos tienen que tener que ver con tu libertad, con tu independencia
y tienes que vigilar que ninguno responda a las expectativas ajenas. Tienen que ser siempre de lo que llamamos en psicología motivación intrínseca, es decir, motivación tuya, no ese tipo de motivos que nos vienen desde fuera. Un ejemplo tosco es, pues, si te estás eligiendo una carrera universitaria, pues si quieres individualismo, si ahí te sientes cómodo, pues deberías intentar tener muy claro que la que estás eligiendo es la tuya, no la que querrían tus padres, no aquello que va a decepcionar o no, yo que sé, a tu pareja. No, es decir, tienes que hacerlo en función de ti, si eres individualista. Yo, como busco el personalismo, trato de establecer una especie de interrelación, un punto medio, es decir, mis objetivos en parte son los míos y nunca, intento que nunca me olvide de mí mismo, ¿vale? O sea, de tener buenos objetivos completamente egoístas, vamos a llamarle así, José Luis, es decir, cosas que solo me sirven a mí y ya está, y punto. Y otros objetivos, efectivamente, tienen que ver, por ejemplo, con responsabilidad afectiva, que, bueno, cuando uno quiere vivir en relación con los demás, pues eso es importante. Entonces, en mi caso, yo me quedo en un punto medio, pero por esto del personalismo que me he inventado yo, ¿vale, José Luis? O sea, que ya te A mí me digo, encanta, ¿eh? no, ¿vale? No es, claro, que, bueno, pues yo tengo pacientes, amigos, no sé, gente que conozco, autosuficiente, individualista, perfecto, pues a lo suyo, claro, fantástico. Sí, y además también decir que parece que lo individualista también a veces me da la sensación de que puede estar mal visto muchas veces, es decir, el proteger tus intereses sin hacer daño a nadie. Uh -huh. Parece que a veces se tacha como algo negativo. Y también entiendo que depende del momento vital, pues uno a nivel estratégico, pensando un poco de cara a futuro, pues a lo mejor a veces tiene que oscilar más en un sentido que en otro para progresivamente llegar a ese personalismo. No sé si esto tú lo has vivido, lo percibes también con los pacientes. No, no, por supuesto, por supuesto. Yo te diría que tengo pacientes que son ellos individualistas, ¿vale? Y pacientes que son, vamos a llamarle, colectivistas, es decir, que están muy bien satisfaciendo las expectativas de los demás, viviendo en gran parte en función de los otros. Son hiperempáticos, por ejemplo, que es un concepto que yo eh, uso mucho, ¿no? Es decir, casi les importa más las necesidades ajenas que las suyas, ¿de acuerdo? Y tengo pacientes que estarían en medio, ¿vale? Que estarían en este personalismo del que hablamos tú y yo, ¿no? Ahora, ¿vale? Y evidentemente el medio puede favorecer a un lado u otro. Yo creo que lo que tienes alrededor, cualquier tipo de cultura, por ejemplo, tiene como un carácter mejor aceptado, un carácter que fomenta, una forma de ser que es la mejor vista. Y lo más normal son los extremos, porque los seres humanos como colectivo tendemos a los extremos. Quiero decir que tengo pacientes que viven en culturas colectivistas y, como tú dices, atender a tus propias necesidades está mal visto, ¿vale? Ten en cuenta que yo hago terapia online. Yo ahora mismo tengo pacientes en Colombia, en Yemen, en Australia, en Japón, por decirte sitios concretos, California, o sea, tengo varios en Estados Unidos. Entonces, tengo pacientes que pertenecen a culturas muy colectivas. Entonces, cualquier necesidad individual se ve como mal, ¿vale? Entonces, tienen que luchar contra eso si ellos no son de natural colectivista, que te puede ocurrir, oye, sabes que eso no deja de ser el carácter mejor fomentado, no quiere decir que todo el mundo ahí sea colectivista de nacimiento, ¿vale? Y al contrario, tengo pacientes que viven en Alemania, por ejemplo, tengo pacientes que viven en Inglaterra, en Estados Unidos, ya te he dicho, que están rodeados de personas que, digamos, esperan de ellos una completa autosuficiencia, un completo individualismo, una continua obsesión por el crecimiento personal y sus necesidades de amor o de contacto no,
nadie las entiende, porque a lo mejor las tienen, ¿no? Vuelve a ser lo mismo. Tú naces en una cultura individualista y tú no eres tan individualista. Entonces, bueno, pues tienes que ir buscando, ¿no? ¿Cuál es la ventaja para mí? Que estamos en un mundo en el que hay mucha movilidad, o sea, el nomadismo es fantástico, no solo geográfica, es decir, no hace falta ni siquiera cambiarte de ciudad, tú puedes cambiarte de ambiente, es decir, que, por ejemplo, si tú eres más individualista y lo de la familia ya te atosiga y vives en una cultura como más colectivista familiar, estás de familia extensa, estás que en tu vida se mete hasta tu tía Eduviges, ¿sabes? Pues te sales, no hay problema, si es que puedes salirte, poco a poco, despacio, pero puedes salirte, no hay problema. O sea que yo creo que nos podemos construir nuestra propia arquitectura vital en función de eso. Sí, yo creo que esta es la idea importante, que al final incluso dentro de trabajos que aparentemente puedan ser más colectivistas, tú puedes crear esos espacios no solamente físicos, sino también mentales Eso y es. abrir proyectos en los que tú alimentes a esa parte que probablemente sea innata, ¿no? Luego hablaremos, ¿no? Si te parece, sobre el tema de los factores de personalidad, porque yo intuyo de que hay mucha conexión con que te vincules más con un tipo de sociedad o de otra, más allá de que intentes buscar ese equilibrio o ese punto, no centro, pero bueno, que más o menos te puedes adaptar Sí. a lo bueno de cada una de las culturas. Yo hay dos episodios de podcast que son los que más he reenviado, son de Entiende tu mente, y era sobre el tema de las expectativas, porque en estos últimos años yo en mí mismo me di cuenta de muchas cosas y luego fui observando que detrás de muchos problemas que me contaban personas estaba este asunto. Y cuando les enviaba esos dos episodios, luego los pondré en las notas del episodio de este podcast, Okay, gracias. luego os escuchaba y siempre me lo agradecía, ¿no? Decía, ostras, es que es esto lo que necesito, pero claro, ¿cómo digo que no a esas expectativas? Uh-huh. En las últimas entrevistas, cuando he preguntado a los invitados y a las invitadas una cosa que estás aprendiendo, varios ya me han dicho es a decir que no. ¿Ya? Entonces, Luis, ¿cómo podemos aprender a decir que no sin sentirnos culpables? Vale. Te voy a dar una respuesta de estas a lo De gallego. tu estilo. De mi estilo, ¿vale? No hay ninguna forma. O sea, es así, ¿vale? Yo tengo 57 años y sigo trabajando en ello, o sea que no tengo mayor esperanza de curarme de la culpabilidad, ¿vale? Creo que todos nacemos con una gran cantidad de hormonas dedicadas a no decepcionar a los demás. ¿Vale? Creo que, bueno, pues durante miles y miles de años, para el ser humano, decepcionar a los otros era un problema. Salirte de las expectativas, no cubrir las expectativas del grupo, del colectivo o de tu familia, por lo menos en particular, era casi un suicidio. ¿Va? Quiero decir que en el Paleolítico decepcionar a tu tribu mal, José Luis, te lo aseguro, ¿no? Mi abuelo, ahí en la aldea, decía que nadie quiere estar fuera del rebaño cuando viene el lobo. Y es algo así, ¿vale? Vale, entonces tenemos hormonas como por ejemplo la oxitocina que se activan cuando sentimos que estamos defraudando al que tenemos enfrente. Si el que tenemos enfrente le queremos, ¿eh? O sea, no nos ocurre con el panadero, pero podemos ir a comprar a otra panadería y ya está, ¿vale? Pero sí ocurre con el panadero si ya le empiezas a coger cariño. Te cuesta cambiar de panadería, aunque no sea la mejor, ¿no? ¿Vale? Pues imagínate con tus padres, con tu pareja, con tus hijos, ¿vale? Bien, yo creo que lo que podemos hacer en caso de que ya las expectativas ajenas nos estén limitando vitalmente es como ir haciendo acostumbramiento hormonal. Es decir, esa sensación que te acabo de describir de, oye, yo qué sé, decepciono a mi pareja, ¿vale? Pero es algo en lo que creo, quiero hacerlo, pero sé que a esa persona le va a defraudar, no le viene bien,
esperaría otra cosa de mí porque prefiere que yo haga otra cosa, ¿no? Bien, entonces yo me voy a sentir culpable. Mi oxitocina va a actuar y durante esa tarde me voy a sentir mal. Bueno, acostúmbrate. No pasa nada. Es solo una sensación. Una sensación fugaz producida por una hormona, digamos, que ha sido evolutivamente diseñada para esto. Ya está, no hay más. Entonces, poco a poco, uno va perdiendo el efecto de esa hormona. Es decir, te sigues sintiendo culpable, pero cada vez menos. Lo suficiente como para que ya no te compense decir sí a cosas que querrías decir no. Es decir, ya es como, bueno, voy a decir que no, me voy a sentir culpable un ratito, pero vamos, voy a decir que no. O sea, es que ni lo dudo, ¿sabes? Yo lo comparo mucho a cuando uno empieza a conducir, ¿no? O sea, tenemos hormonas también, que están ahí desde hace miles de años, que nos dicen que ir a 120 kilómetros por hora dentro de una caja de metal, ¿sabes? Es una cosa completamente loca y que lo que debemos es tener muchísimo miedo, ¿vale? Ok, bien, la primera vez tienes muchísimo miedo, la tercera, la quinta, cuando ya has ido a 120 kilómetros por hora 300 veces, te pasa al contrario. Estás deseando que aumenten el límite de velocidad porque dices, vaya, sabes qué flojo voy, ¿no? Pues es lo mismo. O sea, es acostumbrarte, no pasa nada, es una sensación pasajera. ¿Te vas a sentir culpable? Sí, bueno, ya se te pasará. Algo así. Hay algo que siempre repetís en el podcast de Entiende tu mente, que es qué importante es entender estas reacciones y que muchas son Claro, eso es. biológicas y no hay nada que hacer con eso, pero ya entenderlas es un gran paso. Y luego también otra cosa que insistí mucho en que le pasa a la mayoría de los seres humanos. Entonces decir, vale, Sí, sí, esto sí, es sí. normal, está marcado prácticamente en mi código genético Ujú. y el que está al lado también pasa por lo mismo. Pero también tengo que decir que cuando consigues decir que no, también tienes su placer. Hay un momento que Bueno, dices, por supuesto. ostras, me he sentido culpable, pero Claro, lo he conseguido. Es decir, he por defendido supuesto. mis derechos también, ¿no? Porque algunas veces es que estamos rozando el que otras personas con sus propuestas pasen tus derechos, ¿no? Y ahí es lo siguiente que te quiero preguntar. Tienes una idea muy potente en uno de tus libros que dice que es muy importante conseguir que nuestros derechos empaten con los derechos de los demás. Ujú, sí. ¿Nos puedes desarrollar un poquito más esta idea? Si yo me dejara guiar por las hormonas, mis derechos estarían siempre por debajo de los derechos de los demás, ¿vale? Siempre. ¿Va? Es como de los derechos que les supongo a los demás. Fíjate que muchas veces ni siquiera son derechos ajenos, ¿vale? Es, bueno, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo sencillo, porque siempre bajando a nivel de calle yo me entiendo mejor, ¿no? Un derecho básico, yo creo, de estos que aparecen en todas las listas que hacemos de derechos básicos de asertividad, es tienes derecho a tomarte tu tiempo antes de decidir, ¿vale? Parece una cosa obvia cuando yo la cuento, todo el mundo está de acuerdo en que tenemos derecho a ir a nuestro ritmo en nuestras decisiones, ¿vale? Bien, ¿qué pasa cuando esa decisión afecta a otra persona? Bueno, la otra persona, por supuesto, tiene derecho a cansarse de esperar e irse, por ejemplo. Por supuesto que tiene derecho, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que habitualmente tus hormonas están hechas para que contemples más ese derecho de la otra persona. Es decir, por ejemplo, en el caso de, voy a poner un ejemplo terapéutico, ¿no? Tú no sabes si quieres continuar en pareja o no. Es una cosa que nos ocurre a los seres humanos alguna vez en la vida, yo creo que a todos, ¿vale? En el siglo XXI. Y la otra persona está pendiente de tu decisión, obviamente, ¿no? Tu pareja está ahí, ¿vale? Tu derecho básico, ¿vale? Tienes derecho a tomarte tu tiempo, obviamente, tiene que estar al menos a la misma altura que el de la otra persona, ¿sabes? A cansarse e irse. Sin embargo, todos mis pacientes lo que me dicen es, tengo que decidir ya porque la otra persona está sufriendo, lo cual es un error. Es lo que llamamos en psicología una solución intentada que se frustra porque es imposible
y hace que el problema se complique más. Muchas veces los problemas de decisión a la hora de si sigo en pareja o no se complican por mi perentoriedad en decidir. Es decir, si yo intento decidir esta semana y no estoy todavía en situación de decidir, voy a complicar muchísimo la decisión, te lo aseguro. ¿Vale? Cada vez me voy a sentir peor. Y como cada vez me voy a sentir peor, cada vez estoy en menos situación de elegir. ¿Me explico? Es como que esto, en vez de tardar 3 meses en elegir, en decidir eso, voy a tardar 2 años. Esto lo veo mucho. ¿Y por qué? Pues porque necesito decidir ya, porque mi pareja está pasándolo mal. Vale, así no funciona. Era un ejemplo para que veas a pie de calle, ¿no? Entonces, ¿qué sería bueno en este caso? Que la persona por lo menos empatara su derecho con el ajeno, ¿no? Que por lo menos se reconociera que tiene tanto derecho a tomarse su tiempo como la otra persona a esperar o no, ¿vale? O sea, es una decisión de la otra persona, por supuesto. Eh, pero que por lo menos, tienes tanto derecho a tomarte tu tiempo como el otro a irse, ¿sabes? O sea, claro. Sí, al final este tipo de situaciones también te sirven como una especie de poda de relaciones, porque si tú ves que una persona no quiere respetar ese derecho mínimo de Por que tú te supuesto. quieres tomar un tiempo, pues a lo mejor puedes pensar, pues esta persona no me conviene, ¿no? Ya Por está. supuesto, Es por algo, una supuesto. persona que prefiero. Y no es su culpa, pero a mí pues no me sienta No, bien. Ya está. exactamente, claro, Mis claro. objetivos vitales no van por ahí. Luis, Estoy de acuerdo. siempre hablas también de que muy probablemente detrás de estas cosas que ya venimos hablando hay una falta de autoconocimiento, ¿no? De Ujú. ver pues también cómo somos, cómo nos percibimos y cómo nos gustaría ser. Ese yo real, yo ideal, ese yo indeseado. Sí. Pero ¿por qué estamos más en contacto con nuestro yo indeseado que con el resto? Es decir, ¿por qué tenemos a veces esa tendencia de estar fijándonos en lo que no queremos ser y que estamos siendo? Mm. Hay una ley de la que yo creo que hablo también a menudo, que es la ley de asimetría de los sentimientos, ¿no? Por una cuestión evolutiva, las emociones negativas son más potentes y más duraderas que las positivas. Yo creo que si lo vemos como una cuestión de supervivencia, tiene todo el sentido. Es decir, si la vida me va bien, si estoy haciendo lo correcto para sobrevivir, no hace falta que sienta mucha felicidad, porque lo único que tengo que hacer es seguir con más de lo mismo. Sin embargo, si me estoy equivocando, es importante que sienta mucha tristeza o mucha ira o mucha la que sea, ¿sabes? Porque eso me va a permitir cambiar el comportamiento. ¿Me explico? Es decir, evolutivamente tiene mucho sentido que los negativos sean más potentes que los positivos. No hace falta que yo sienta que mis zapatos me van bien. ¿Vale? Pues está, pues me han ido bien desde hace, ¿sabes? Un año, pero está, no pienso, no me pongo los zapatos todos los días y digo, wow, qué alegría, qué bien me sientan, ¿no? No. Sin embargo, el día que te van mal los zapatos, ese día lo sientes y mucho, muchísimo, ¿verdad? O sea, es esto, ¿vale? Entonces, desde un punto de vista evolutivo, tiene todo el sentido. Pero desde un punto de vista de felicidad, de calidad de vida, parece una buena desgracia, ¿no? Es decir, efectivamente, cuando estamos tristes, estamos mucho más tristes y nos dura mucho más que cuando estamos alegres, ¿no? Ok, llevemos esto a lo del yo. ¿Qué ocurre? Que cuando yo entro en contacto con mi yo indeseado, es decir, con lo que no quiero ser, cuando hago algo que es de lo que no quiero ser, entonces me entra muchísima culpa, me enfado conmigo mismo, me pongo triste porque me ha vuelto a ocurrir y a veces son tendencias que me está costando cambiar. Fíjate que te hablo pues de sentimientos como la culpa, la ira, la tristeza, que son los, vamos a llamarles sentimientos negativos, ¿vale? Claro, esos son mucho más potentes que cuando yo hago cosas que entrarían dentro de mi yo ideal. El yo ideal sería como esa imagen que tengo de lo que quiero llegar a ser, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy sí, hoy he aprobado el examen, ¿vale? Entonces aprobar el examen es parte de mi yo ideal. Bien, pues
aprobar un examen en realidad no da tanta alegría, da más sensación de liberación. Qué bien, me lo he quitado de encima, ya está. ¿Vale? Sin embargo, suspenderlo cuando crees que lo podrías haber aprobado y eso forma parte de tu yo antagónico, ¿sabes? O sea, yo no quiero ser el tipo de personas que suspende el examen. ¡Wow! Te vienes abajo, ¿verdad? Es por esto. Es decir, es mucho más fácil conectar con lo que no quiero ser y ponerme triste porque lo estoy haciendo, culpable, enfadarte contigo mismo o con los demás si te lo han causado. Es mucho más fácil eso que sentirnos alegres cuando somos lo que queremos ser. Y por eso, de hecho, pues, por ejemplo, con pacientes, pero ya te digo, me ocurre conmigo mismo y con mis amigos, eh, es importante recordar lo que nos sale bien, las cosas que forman parte de nuestra, digamos, de nuestros dones, de nuestras capacidades, que son buenas, y recordarlas, porque es que las damos por hechas. No conectamos con ellas, no decimos, ¿sabes? Yo qué sé, pues, lo que sea, ¿eh? Que bueno soy consolando la tristeza a los demás, por ejemplo. Cuando haces eso y lo haces bien, pues ya te has acostumbrado y nunca te dices a ti mismo, qué maravilla ser capaz de consolar al triste, ¿no? Sí, ahí probablemente el exceso de ambición y muchas veces ahora estamos muy expuestos a modelos de éxito pues a través de redes sociales y creo que es más difícil que en otras épocas, no lo sé porque no estuve en otras épocas, pero intuyo Sí. que ahora es bastante más difícil calibrar esto de hasta qué punto estoy siendo demasiado ambicioso, me estoy apuntando demasiado alto o irme a lo contrario a esa zona de no crecimiento, ¿vale? Pues ya está, me quiero quedar como estoy. ¿Hasta qué punto, Luis, podemos cambiar según lo que somos? Es decir, luego veremos factores de personalidad, pero ¿qué riesgo también tenemos en querer ir hacia una dirección que a lo mejor nos hace mejores en teoría o según la sociedad nos dice que es mejor, pero que nos puede sacar de punto en función de cómo somos? Es decir, cómo encontrar ese ajuste entre lo que somos y hasta lo que podemos cambiar y si se puede cambiar. Wow. Esta pregunta da para... Te la he formulado de diferentes maneras porque la veía complicada, pero ahí te la dejo. No es complicada, es, digamos, larga. Entonces, como tenemos el tiempo, voy a darte como una idea, pero vamos, podríamos estar por mí 2 horas solo hablando de esto, ¿no? Entonces, una idea. Yo creo que, aunque parezca obvio decirlo, es importante recordar que hay cosas que podemos cambiar y hay cosas que no, ¿vale? ¿Por qué es importante recordarlo? Porque como estamos en una cultura individualista, se fomentará siempre el crecimiento personal infinito, es decir, es la idea de que todo se puede cambiar, ¿vale? Las culturas individualistas sobrevaloran la voluntad, es parte del individualismo, ¿no? Es como objetivos máximos, todo es un objetivo, todo es algo, digamos, en lo que se puede crecer, ¿ok? Bien, yo no creo eso, ya te digo, yo soy personalista, no necesito esa autosuficiencia, no necesito esa ambición completa, ¿vale? Para sentirme bien. Yo creo que hay cosas de mí mismo que no puedo cambiar, ¿vale? Y no. Y que no quieres. Bueno, algunas querría, no, pero fíjate, incluso te voy a decir más. Sí, sí, o sea, por supuesto, hay unas que no. Pues, si no quiero, ya no hay problema, ¿sabes? Entonces ya no tengo conflicto, ¿vale? No quiero cambiarlo, pues ya está, punto. Pero es que hay algunas que sí, la verdad que me gustaría, pero no creo que pueda, ¿vale? ¿De acuerdo? Es algo que, por ejemplo, yo soy muy miedoso y yo sí que creo que es un factor de personalidad, ¿vale? Probablemente biológico, es decir, probablemente yo me inundo de cortisol en un determinado tipo de situaciones, pues sí, soy muy miedoso, la verdad, no, así te lo digo, y ya está, y no creo que pueda cambiarlo,
¿vale? Igual que no creo que pueda cambiarlo la gente que conozco miedosa, ¿vale? O sea, no es que lo diga porque, lo digo porque llevo 35 años haciendo terapia, ¿sabes? Entonces, algo de idea creo tener, por lo menos esto que dicen, ¿no? No por sabio, sino por viejo, ¿vale? O sea, esto que dicen que el diablo sabe más por viejo que por sabio, ¿no? Pues la cosa es esta, hay cosas que no puedes cambiar, hay cosas que sí, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que lo primero es eso, hacerte la idea de que si estás, y cada vez es más fácil que lo estés, porque casi todas las culturas van hacia eso, en una cultura individualista, ¿vale? Te van a pedir desde fuera, van a tener las expectativas de que cambies todo. Ok, una vez que sabes que crees que puedes cambiar y que crees que no, por supuesto es una hipótesis, hay que intentarlo a veces, no vale con decir, no lo puedo cambiar, no, inténtalo. Pero bueno, si ves que no, pues ya está, pues tiene sentido y algunas cosas tienen una explicación biológica muy convincente. Vale, pues no lo puedes cambiar. Ok, se trata de buscar una arquitectura vital en la que eso que no puedes cambiar te haga el menos daño posible y haga el menos daño posible a los demás. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, por ejemplo, yo con mis miedos trato de trabajar eso. ¿Va? O sea, yo pues creo que mi arquitectura vital ideal no es ser explorador del Ártico. ¿Va? O sea, está claro. O sea, yo tengo una arquitectura vital en la que procuro tener sensación de control con casi todo lo que hago. No ir así a capón porque sufriría. Y también intento no hacer sufrir mucho a los demás. Es decir, por ejemplo, en el caso de mi miedo, si alguien es más valiente que yo y es una persona cercana, intento no limitarla con mis miedos. Intento, o sea, todo lo posible, ¿vale? Es decir, no cambio mi miedo, pero busco una forma en que ese miedo encaje bien en mi vida, digamos, vamos a llamarle reducción de daños, algo así, ¿vale? Has dicho una cosa que me ha gustado mucho, me ha recordado a mi situación personal, es que no transmitirles esos miedos Eso es, o esas, a lo mejor, carencias, por ejemplo, a tus hijos. Es eso decir, es, pues tú darte cuenta de que en esa situación estás sintiendo miedo, pero para que ellos no lo aprendan, justo. pues tú disimularlo, intentar hacer ese esfuerzo, pues que no se note, o que yo creo Eso que es. es importante esa Buenísimo idea. ejemplo. Eso es, buenísimo. Sí, por ahí iría. Con los temas de factores de personalidad siempre hay mucho debate, ¿no? Porque parece que unas personas lo ven como, es una forma de etiquetar y es una forma de clasificar que no ayuda, pero luego en el otro extremo podemos ver pues una utilidad máxima, ¿no? Yo creo que ni una cosa ni otra, como casi todo en la vida. Pero a mí sí que me parece muy interesante, te dan muchas pistas, te ayudan como mínimo a ver cómo eres tú y en función de cómo eres tú ver cómo se puede solucionar, te permite probar y he seleccionado pues algunas de esos factores de personalidad. Si te parece, cuéntanos el de abiertos a la experiencia versus buscadores de hábitos. Es decir, esa posible dicotomía y desventaja o ventaja de posicionarte Ujú. en esos extremos. Vale. Mira, antes te cuento, antes de entrar en factores de personalidad, por supuesto, digamos, la cuestión epistemológica está muy cogida por los pelos, o sea, lo sé, soy consciente de que no es una clasificación ahí dura, ¿sabes? Potente que puedas defender. Pero es que en psicología eso es las clasificaciones, es decir, son una forma de empezar la conversación, no de agotarla. ¿Sabes? O sea, sirven para, bueno, pues explicarte un poquito cosas de ti mismo. A mí, por ejemplo, este que vamos a hablar ahora me ha ayudado a entenderme, pero bueno, ya está. No es que, ¿sabes? No es que me sitúe puramente en uno y que a partir de ahí todo en mi vida vaya en torno a eso. Sí, lo interesante viene Eso después. es, ¿Qué haces con justo, eso, no? exactamente. ¿Qué haces con eso? Entonces, yo creo que los abiertos a la experiencia somos personas que necesitamos un cambio continuo, ¿vale? Está un poco definido biológicamente. Yo puedo ver mi vida como que cada 4, 5, 6 años, lo que sea que esté haciendo, el proyecto en sí, ya, digamos, lo he leído, ya he unido todos los puntos que yo puedo unir y a partir de ahí ya es más de lo mismo. Entonces, en ese momento necesito cambio. ¿Por qué? Pues porque si no, mi cerebro se hastía.
O sea, yo lo que noto en esas épocas es que me aburro, pero no me aburro en ese sentido, ¿sabes? Así, digamos, superficial de, me aburro, venga, a ver qué hago. No, no, quiero decir que me hastío y me deprimo, por lo tanto. Así que necesito esos cambios, ¿vale? Y ese cambio no tiene que ser drástico, o sea, nos abiertos a la experiencia, no tenemos por qué hacer, yo qué sé, pues eso, irnos a vivir al otro extremo del mundo o ponernos a hacer parapente, no. O sea, tiene que ser, pues a lo mejor dentro de tu misma profesión, pues haces un giro para iniciar un proyecto nuevo de cualquier tipo que ya le dé color a la vida. Es decir, uno solo sirve. No hace falta que toda tu vida cambie radicalmente. ¿Ok? Pero sí creo que necesitamos eso cada cierto tiempo. ¿Vale? Sin embargo, los buscadores de rutinas, digamos, las personas que buscan más la continuidad, ¿m? Les pasa, yo creo, todo lo contrario. En principio se sienten bien, mientras la vida vuelve otra vez, una y otra vez, a ese cauce en el que ellos están cómodos y psicológicamente a gusto, es decir, en el que fluyen. Entonces les pasa lo contrario. En general las novedades las vienen de fuera, son para ellos distresantes, es decir, son un factor de estrés negativo porque no lo han elegido y lo que hacen es volver a reencauzar su vida. Aquí, como siempre, la dosis hace el veneno. Y bueno, la dosis para cada persona pues puede ser diferente. Hay gente que a lo mejor se ha visto muy identificado con la parte de hábitos, otra gente que no. Claro. Y otra gente que, bueno, pues depende. Has dicho una cosa muy interesante, ¿eh? De lo que has dicho me ha encantado escuchar esto de los ámbitos. Porque es cierto que en un ámbito de tu vida puedes buscar más Por supuesto. un lado, más hábitos, y en otro ámbito, pues el personal, pues aquí voy a buscar otra cosa, ¿no? Y yo creo que eso es interesante, ver, aunque tu tendencia general pueda ser una, pero sí que un poco experimentar, porque al final te vas a hacer más versátil y más adaptativo, que yo creo que esa idea nunca hay que perderla de vista. Luego hay otro, es mi favorito, ¿eh? El tema de los introvertidos y extrovertidos. ¿Qué poder tienen las personas introvertidas? También te quiero preguntar por esta cuestión. Leí el libro que tú has recomendado mucho de Susan Cain, Sí. El poder de los introvertidos, y me encantó. Y además yo soy un introvertido y es, Claro. por un lado, te relajas, por otro lado, entiendes ciertas tendencias de muchas personas que a lo mejor no entendías, y por otro lado, pues coges herramientas. Es decir, cómo alguien introvertido se monta un podcast y da clases ante 80 personas o conferencias, como por ejemplo en mi caso, ¿no? Y es lo bonito de ver tu tendencia, cuál puede ser, pero cómo puedes disfrutar de otras tendencias. Cuéntanos esta posible dicotomía. Claro, el poder de los introvertidos, ¿no? Susan Cain hace un libro guerrero, ¿no? Un libro para reivindicar la introversión, que yo creo que además en ese momento era absolutamente necesario. Vivimos en un mundo que fomenta la extroversión como el rasgo de carácter, digamos, más beneficioso o algo así, ¿va? Entonces, en ese momento yo fui el primero, en ser muy guerrero. Ahora estoy ya casi, te diría, en una época en la que intento ver que cualquiera de los dos rasgos de personalidad tiene ventajas e inconvenientes, ¿no? O sea, ahora cuando yo, por ejemplo, releo a Susan Cain, echo de menos hablar de los problemas que tenemos los introvertidos, ¿sabes? O algo así, ¿no? ¿Vale? Y soy de esos, ¿eh? Pero, claro, casi parece un panegírico, ¿no? Una apología de la introversión. Que está Total, bien, total. ¿eh? O sea, que cuando estás en tiempos de guerra, pues ya se sabe, las barricadas solo tienen dos lados, ¿no? Pero, bueno, bien. Entonces, ¿qué ocurre con esto? A ver, los introvertidos somos personas que tendemos a elegir más con quién estamos, sobre todo tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con la capacidad bueno, de seleccionar. Nos la jugamos a la calidad, no a la cantidad. Es decir, solemos tener pocos amigos, pero intentamos que sean muy buenos. Tenemos muchísimas menos parejas a lo largo de la vida. Sobre esto hay mucha investigación y es divertidísima, o sea, porque es casi logarítmico, o sea, no es un crecimiento exponencial. No es, o sea, no es como que los introvertidos tengamos de media la mitad, que no, 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 no. O sea, lo típico que te sale en las estadísticas, esto es muy divertido, José Luis, es que los introvertidos, a lo mejor lo haces en, yo que sé, en Europa,
tenemos de media 3 parejas a lo largo de nuestra vida, de media, ¿vale? Y los extrovertidos 20. O sea, es esto. O sea, no es radical, ¿no? Entonces nos bajamos a la calidad. Necesitamos mucho nuestros espacios de soledad cotidianos. Necesitamos eso para hacer como la descarga del disco duro, vamos a llamarle así, como ese momento en el que nos metemos en casa y comprimimos cierta información, le damos como un contexto, una narrativa, descartamos otra. Yo creo que también hacemos un vaciado en gran parte del disco duro en esos momentos. Por eso normalmente estamos menos tiempo. Yo que sé, algo característico de los introvertidos es que siempre nos vamos antes de las reuniones sociales, ¿no? O sea, nunca somos los últimos en quedarnos, no agotamos la fiesta, ¿no? ¿Va? Bueno, hay toda una serie de características en torno a la introversión. Los extrovertidos son mucho más sociales, tienen mucho más personas a las que llaman amigos, eh, bueno, hablan con todo el mundo, son más capaces de esa versatilidad, son en ese sentido mucho más adaptativos a cualquier persona que tienen enfrente. O sea, no se la juegan a la selección, se la juegan, digamos, a la cantidad, y luego pues se van quedando según transcurre la vida con unos o con otros. Pero en principio, digamos, esto típico para distinguir un extrovertido: llega a un trabajo y es amigo de todo el mundo casi, de entrada. Los introvertidos llegamos a un trabajo y casi no somos amigos de nadie de entrada, ¿sabes? Observamos primero. Eso es. Luego somos amigos de una o dos personas o ninguna a veces, ¿eh? O sea, podemos pasar por un trabajo un año y no ninguna de esas personas ha sido interesante. Bien, cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y eso es a lo que me importa. Es decir, los introvertidos probablemente las relaciones que tenemos son más profundas, pero al tener menos es muy fácil que haya épocas de nuestra vida en las que estemos en un continuo vacío de soledad, ¿vale? O sea, la adicción a la soledad de los introvertidos es un problema. Y hay épocas en las que, bueno, pues ese algoritmo de selección pues se pone tan fiero que no elegimos a nadie. Y así podemos tirarnos 4 años. Entonces, eso parece un problema, ¿no? Mm. Ese es nuestro riesgo. Ventaja, pues ya te digo, quizás cuando está, o sea, nuestras relaciones son más de verdad. Los extrovertidos, por el contrario, su ventaja, por supuesto, es esto, es estar continuamente rodeados de gente. Son gente a la que reclama todo el mundo quiere que estén ahí, son la alegría de la fiesta. O sea, yo mismo, que soy introvertido, ¿sabes? Para una fiesta prefiero a un extrovertido, indudablemente, ¿sabes? O sea, digamos, yo mismo no me quiero a mí mismo en una fiesta, ¿vale? Sin embargo, su desventaja es que muchas veces se encuentran en esa soledad, pero por el otro lado, por esa cosa de, vale, sí, sí, o sea, hay 20 personas que querrían que hoy quedara con ellas, pero en realidad ninguna de ellas me llena. A mí esto incluso a veces me parece hasta divertido observarlo, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, en el confinamiento, para mí ese mes fue una diversión, un periodo de introspección, de silencio, de Eso lectura, es. de tal. Fue un regalo y mi mujer, que tiende a ser bastante más extrovertida, pues lo llevó bastante mal. Y ahora lo observo en mis dos hijos. El mayor, que luego mi mujer también me riñe, ¿no? No le pongas etiquetas, pero es que yo lo veo. El mayor tiende a esa introversión, pero claramente, y el pequeño a la extroversión. Entonces, cuando llegan a un parque, cuando llegan a un sitio nuevo, yo los miro y veo cómo se aproximan a los sitios. Esto es importante. Fíjate, ahí voy a lo del principio, a lo de las etiquetas, ¿sabes? Vale, pues las etiquetas te sirven con tus hijos para ir canalizándoles en función de su factor de personalidad. Lo mismo, no, eso no agota la conversación, es un principio. Entonces, yo digo, bueno, pues si mi hijo a la hora de llegar al parque es de los que prefiere a veces jugar solo y de jugar casi siempre juega con la misma persona, pues voy a intentar ayudarle a eso, a encontrar, ¿vale? Como una, ¿cómo llamarle? Pues sí, una arquitectura vital, ¿vale? Aunque sea en la infancia, de introvertido, ¿no? Es decir, buscar, por ejemplo, pues con un hijo introvertido, yo trataría de hacer el esfuerzo de que siempre tuviera ese niño con el que juega, con el que se entiende en el parque, porque él se la juega a la selección.
Es decir, que, yo qué sé, hablas con los papás del otro niño y le preguntas, "Ay, ¿a qué hora soléis venir?". Tratas de que haya como una comunicación, una negociación con ellos, ¿no? Y tal. Sin embargo, si tu hijo es extrovertido, pues lo único que tienes que hacer es que esté con muchos y que esté en grupo porque le va a gustar más. Los introvertidos no nos gusta, nos gusta el tú a tú. A los extrovertidos les gustan más los grupos. Pues buscar una arquitectura vital de extrovertido, porque a él le va a gustar más, no por nada, sino porque eso es lo que a él le satisface. A partir de ahí, luego ya te digo, hay matices, o sea, no se agota la conversación, ¿verdad? Pero es verdad que aquí es un buen ejemplo de cuánto de útil puede ser conocerte a ti mismo como tal. Tú y yo nos sabemos introvertidos y eso nos dice sobre nuestras ventajas, y eso es importante. Ya te digo, Susan Cain era guerrera, ¿no? Decía, a ver, decidme gente famosa que conozcáis, en cualquier ámbito. Esto a veces iniciaba las conversaciones así, ¿no? Tú imagínate que lo haces en una clase, tú, ¿vale? En cualquier ámbito, y la gente te empieza a decir, yo qué sé, Messi, Steve Jobs, no sé, Albert Einstein, estoy diciendo así un poco a voleo, yo qué sé, John Lennon, no sé, ¿vale? Tal, 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 no sé qué. No sé, el Papa Francisco. Fíjate que Sí, estoy diciendo Da que, Vinci, Julio César, claro, eso es, varias gente potente. claro, pero probablemente si la gente te dice, personas que conocen, digamos, de éxito en cualquier ámbito, y eso es lo curioso, en cualquiera, incluido el fútbol, tú puedes hacer esa lista y yo te auguro que el 90% son introvertidos. Y por eso te digo que eso es lo curioso, porque eso incluye, por ejemplo, a Messi, ¿vale? Es decir, que dices en fútbol, pues en fútbol, ¿no? Si tú coges personajes como Messi o como Xavi o como Guardiola o sea, empiezas por ahí, ¿sabes? Casi todos son introvertidos, ¿vale? Entonces, algo hay, ¿no? O sea, digamos, tan malos no somos. Y eso es un poco lo que reivindica Susan Cain, ¿vale? Bien, conocerte a ti mismo, saber de tus ventajas, pero cuidado, también saber de tus inconvenientes. Es decir, tú tienes que saber que, oye, es mucho más fácil que tú y yo nos quedemos aislados. Mucho más fácil. Es decir, esa sensación de soledad, más fácil que nos llegue. Sí, no agotarte, no pasar esos límites, que sabes que tú puedes ir a una fiesta, pero sabes que como que tienes casi tu tiempo de extroversión, pero si Eso abusas es. mucho de eso puedes necesitar 2 días para Eso recuperarte, es. aunque no Justo. hayas bebido, sino mentalmente sientes como ese agotamiento. O dentro de esa fiesta puedes ir y tener una conversación profunda con alguien, es decir, cómo montarte ahí en momentos puntuales de esa fiesta ese entorno en el que tú ahí sí Eso estás es. mejor. Es una De, adaptación de hecho, interesante. yo no sé si estás de acuerdo, José Luis. Yo digo que los introvertidos no vamos a fiestas. Lo que hacemos es quedar con gente de una manera continua dentro de un ámbito de una fiesta. Es decir, ¿no? O sea, tú vas a una fiesta, yo creo, ¿eh? Por lo menos a mí me pasa, ¿no? Llego y me pongo a hablar con fulanita durante una hora, ¿no? Con lo cual es como si hubiera quedado con fulanita. Y luego me pongo a hablar con menganito durante otra hora. En realidad lo que he hecho es como dos quedadas en batería, ¿no? Una detrás de otra. Pero el resto de la fiesta no ha existido para mí, ¿no? O sea, me gusta como ámbito, porque yo creo que a los introvertidos nos gusta estar dentro de las fiestas, es decir, nos gusta como rumor de fondo las fiestas, pero en realidad lo que estamos haciendo es quedadas particulares con personas. En las periferias, estamos en las periferias de la Esa, fiesta. qué bueno, qué bonita frase. Sí, señor, esa es. Luis, la penúltima, ¿vale? No me resisto a Vale, sí, preguntarte por esto porque sé que le da mucha importancia, que es el tema del hedonismo. ¿Por sí, qué? Sé que es un tema que da para mucho, ¿eh? Pero ya. ¿por qué esos momentos hedónicos actualmente son muy importantes? Sobre todo quizá en personas en las que ya tienen sus ámbitos colapsados entre el trabajo, la familia y demás. Ahí en esos casos particularmente, porque esos momentos hedónicos son parte de muchas soluciones. Porque el ser humano está preparado para eso. Es decir, nunca estuvimos como en esta época durante tanto tiempo persiguiendo objetivos continuos, ¿vale?
todo nuestro sistema psíquico está hecho para que la persecución de objetivos, la motivación de logro, sean algo puntual dentro de nuestra vida. Sea algo que, yo qué sé, pues no sé, imagínate la vida de un campesino en el siglo XVIII en Europa. Pues consistía en que, bueno, cuando estás sembrando, estás ahí como muy tal, luego te tiras una semana prácticamente sin hacer nada, ¿sabes? Estás esperando a ver qué tal va el tiempo, tal, no sé qué, pero, vale, eh, ganadero, tal, bien, casi cualquier profesión tenía muchísimos instantes en los que te dedicabas a disfrutar sin ningún objetivo, ¿vale? Esto en el siglo XXI cada vez se va acabando más. Es decir, por esto de que vivimos cada vez más en culturas individualistas, lo que, digamos, nos presionan es para que todo lo que hacemos lo hagamos con un objetivo, lo hagamos para crecer, lo hagamos para más, ¿vale? Y eso hace que el hedonismo se esté perdiendo completamente. De hecho, yo le pregunto a veces a los pacientes que veo en momentos de estrés, ¿cuánto tiempo haces algo? ¿Cuánto tiempo hace que no haces una cosa? O sea, bueno, que haces una cosa que no sirva para nada. ¿Cuánto tiempo llevas sin ejecutar una actividad, sin disfrutar de una actividad que no tenga ningún objetivo? Y algunos no se acuerdan. Es decir, le salen semanas. Porque alguno me dice, no, hombre, sí, sí, yo voy al gimnasio todos los días. Digo, hombre, si vas todos los días, es porque te estás cultivando, porque llegas al gimnasio e intentas hacer más kilómetros en la cinta que el día anterior, porque intentas, bueno, yo qué sé, cultivar esos bíceps, que, vamos, que le O mido. preparar una carrera o Exacto, preparar una tienes un carrera, objetivo detrás. por Detrás hay un objetivo. supuesto. O sea, eso no es hedonismo, ¿vale? Bien, pues empiezas así, ¿sabes? Y fíjate, te voy a poner un ejemplo, José Luis, hasta el sexo, ¿sabes? ¿Cómo encaran los problemas sexuales mis pacientes? Como, oye, mira, pues es que, yo qué sé, mi pareja y yo llevamos al final, yo qué sé, meses sin tener sexo, ¿no? Y yo sé que eso es malo para la pareja. Entonces, me he propuesto así un poco como objetivo, bueno, tener más sexo en los próximos meses. Digo, vale, con lo cual el sexo acaba de convertirse en una motivación de logro, ¿no? O sea, es decir, a ver quién tiene más. Que no pasa nada, ¿eh? O sea, si no es que eso en particular tenga que ser hedonista. La cosa es que algo debería ser hedonista, ¿verdad? O sea, bueno, pues si ya el sexo no lo es, pero yo qué sé, algo. Pero comemos de una manera alimenticia, sana, no sé qué, es decir, comemos con objetivo de motivación de logro, pues eso, ¿no? Hacemos ejercicio con motivación de logro. Sí, luego se ve ese momento crítico en las parejas que se tiene sexo para tener un hijo. Y ahí Claro, empiezan muchos silbando. sí, Yo creo que claro. abusamos de esa motivación de logro y la extendemos a todos los ámbitos. Y bueno, por un lado nos da ese impulso, esa energía para ponernos en Eso es. marcha, pero como dices, habría que reservar esos espacios de esto lo hago, pues ya está, sin ningún diversión. Ya está, ver un partido de fútbol, ¿para qué lo ves? No hay un para qué. Luis, la última, menos de un minuto aproximadamente. ¿Cuál sería un mensaje que te gustaría lanzar? ¿De lo que hemos hablado o de lo que no hayamos hablado? ¿Alguna idea que tú digas, oye, esto puede sintetizar esta conversación? ¿O una idea que a ti te gustaría transmitir hoy? Vale. Que yo ya te digo, te estoy contando, igual que al principio, mi actualidad. Entonces, ahora mismo yo estoy en que la vida urge, como decía Pau Donés. O sea, estoy en que hay que vivirla, no hay que pensarla, hay que sentirla, no hay que imaginarla, no hay que hacer tanto plan de futuro, hay que vivir el presente. Y eso es algo que yo estoy ahora intentando interiorizar, pero creo que es importantísimo. Creo que todo esto que hemos hablado no tiene sentido si no lo vivimos.
Esa para mí sería un poco el resumen, ¿no? O sea, hay que tener ya la experiencia de todo esto que hemos hablado, no reflexionar sobre ello. La psicología no tiene sentido para mí como masturbación neuronal, ¿vale? Es algo así, ¿sabes? Para eso prefiero la filosofía. Eh, Tiene sentido como experiencia de vida. Pues si Luis Muiño tiene esta idea en mente actualmente, como mínimo el resto merece la pena que la escuche y le dé una vuelta, porque seguro que hay mucho beneficio y mucha sabiduría detrás. Luis, hablábamos de hedonismo. Para mí esta entrevista ha sido un placer hedónico Para mí al también. máximo, sin buscar ningún resultado. Simplemente por el placer de aprender, de conversar con alguien que me ha inspirado mucho y lo sigue haciendo. Y bueno, te sigo leyendo y te sigo escuchando. Muchísimas gracias. Gracias a ti porque la conversación sigue siendo uno de mis grandes hedonismos y lo he disfrutado mucho también. Noto la química y eso siempre es un disfrute.